estar viendo acerca de la fiesta de la cosecha o de las semanas. Amén. ¿23 qué? El capítulo 23 de Levítico, ya les digo, gloria a Dios, a ver si yo también. Estamos viendo cómo, amén, gloria a Dios, Levítico capítulo 23, ya te digo que, o ya les digo que, cuál es el versículo que tenemos que leer, amén. El 22, tal vez. El 22, amén. Bueno, a ver, diciendo 10 días este mes, amén, tal vez sí el 19, 18, el pan de cordero, a ver, gloria a Dios. Cuando seguís la mies. Sí, amén. Bueno, hermana, a ver, vamos a mirar un poquito. El grano contarás desde el día que sigue el día del que ofreciste la gavilla. Ese es el siguiente, sí, hasta el día séptimo. Entonces, luego dice, y ofreceréis con el pan 7 corderos. Bueno, léame desde el 23, hermana, ¿qué dice? Dice el 23. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo. Sí, amén. Una conmemoración al sol. No, es antes entonces, amén, gloria a Dios. En el 22 creo, hermano. Cuando A dice, ver. voy a leer, cuando seguéis la miel de vuestra tierra, no seguéis a las tribus, ni espigarás tu siega para el pobre y para el extranjero, no. El día que ofrezca la gavilla, bueno, vamos a ver, pero es que se me ha perdido porque, bueno, amén, dice, y contaréis desde el día, vamos a ver el versículo 13, dice, o el 14 dice, no comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta el mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo por vuestras edades donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente, el séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán 1/10 de efa de flor de harina, cocido con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros, serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida a Jehová, de olor grato para Jehová. Amén. Aquí está hablando de después de las primicias, el Señor estaba pidiéndole al pueblo de Israel que cuando se recogieran el primer grano de la cosecha, era la fiesta de las primicias, y hablábamos que las primicias están recordándonos a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Amén. Porque ahí en 1 Corintios capítulo 15 versículo 20 el apóstol Pablo dice que ahora el Señor Jesucristo ha resucitado, primicias de los que han muerto ha sido hecha. Él es las primicias de Dios, la resurrección. La fiesta de las primicias nos habla de la resurrección de Cristo. Ahora, la fiesta de la cosecha o de las 50 semanas, el Señor le mandaba al pueblo de Israel que empezara una fiesta inmediatamente después del día de las primicias. Empezaba la fiesta de la cosecha, la fiesta de las 50 semanas. Si nosotros contamos que son 7 semanas, los 50 días, 7 días multiplicado por 7 nos dan 49, ¿cierto? 7 por 7, 49. Por eso empezaba el día de reposo, terminaba el día de reposo y se contaban 50 días. Es un número perfecto. Es un número que nos habla de algo completo, de algo que el Señor hizo, que es algo completo. Amén. Ahora, cuando nosotros empezamos a estudiar el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, la Biblia dice que en el día del Pentecostés estaban reunidos como 120 personas en número cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe lo que significa Pentecostés?
Sí, se le olvidó. Yo quiero decirles una cosa, las reuniones en la iglesia, desde el principio, desde el momento en que el Señor las estipuló, las reuniones en la iglesia son un estudio teológico. Lo que nosotros estamos haciendo aquí, que hacemos nosotros, es un estudio teológico. Estamos estudiando no a Dios, sino acerca de Dios, porque a Dios nadie lo puede estudiar. Entonces lo que la iglesia primitiva hizo fue enseñarle los discípulos a la iglesia el conocimiento de Dios. Por eso nosotros hablamos aquí de la palabra de Dios y no enseñamos de acuerdo a experiencias que yo tuve y de acuerdo a esa experiencia enseñar la palabra de Dios. No, nosotros enseñamos de acuerdo a lo que la Biblia dice. La palabra Pentecostés viene del griego penta. Pentecostés es una palabra griega que significa 50. No es hebrea. El Señor dijo, la fiesta de las semanas, amén, me celebraréis. Entonces, lo que hace es que ya en la traducción de la Biblia al griego se tradujo a Pentecostés. Ahora, Pentecostés no significa derramamiento del Espíritu Santo. Hay mucha gente que dice, es que yo soy pentecostés o yo soy pentecostal porque creo en el derramamiento del Espíritu Santo. Eso no significa Pentecostés. Pentecostés significa 50 semanas, la fiesta de la cosecha. Eso era lo que nos estaba recordando. Ahora, es bien interesante que nosotros hablábamos, cuando hablábamos de las primicias que nuestro Señor Jesucristo es las primicias, hablamos de la parábola del sembrador. ¿No se acuerdan? Yo no sé, mi hermana ese estuvo. La palabra del sembrador nos habla de que el sembrador salió a sembrar. ¿Y quién es el sembrador? Dios el Padre. No es Jesucristo, es Dios el Padre quien salió a sembrar, porque el Señor Jesucristo dice, la semilla es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Jesucristo mismo. La Biblia en Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo o la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ese Dios, Hijo, Dios el Padre lo sembró para que al morir y al resucitar llevara con ello mucho fruto. Amén, mira lo tremendo que es esto, mucho fruto, porque si el grano de trigo no muere, se queda sin fruto, pero si muere, lleva fruto en abundancia. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Murió por nosotros, resucitó como las primicias, y a raíz de la resurrección de Cristo viene el fruto o la cosecha. Ahora, más adelante, en el capítulo 13 de Mateo, ahí más adelante, porque en Mateo 13 el Señor está hablando de la parábola del sembrador, cuando dice el sembrador salió a sembrar, ¿cierto? Mateo capítulo 13. El versículo 1 de Mateo 13 nos empieza hablando de la parábola del sembrador. Amén. Pero, mira lo tremendo que es esto. El Señor en la parábola del sembrador nos muestra que el sembrador aquí es el Padre. Y que la semilla es el Señor Jesucristo. Y que luego va a venir la cosecha. Pero más adelante, en el mismo capítulo 13 de Mateo, en el versículo 24, si no estoy mal, el Señor da la parábola del trigo y la cizaña. Yo quiero que leamos Mateo 13, 24 al 30. Sí. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que
vayamos y la arranquemos. Él les dijo, no, no sea que él arranque la cizaña, arrancáis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y el tiempo de la siega yo diré a los seguidores, a los segadores, recoged primero la cizaña y atala en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Mire qué tremendo. Aquí el Señor acaba de explicar la parábola del sembrador. Ahora empieza diciendo una parábola que es la parábola del trigo y la cizaña. Cuando yo leo esa parábola, posiblemente, si yo no tuviera una explicación de esa parábola, yo hubiera quedado sin entendimiento, como lo quedaron los escribas, los fariseos y la multitud, y como habían quedado los discípulos, porque los discípulos no pudieron entender la parábola. Y si el Señor Jesucristo no da la explicación de la parábola, seguramente ahorita nosotros estaríamos leyendo la palabra del Señor, la parábola del trigo y la cizaña, y no estaríamos entendiendo absolutamente nada. ¿Qué es? No, pues el reino del Señor es semejante a un hombre que sembró trigo y vino el enemigo y sembró cizaña, y de pronto sí alcanzamos a entender que el enemigo es Satanás o algo así, pero no alcanzamos a entender. De tal manera que hoy por hoy, inclusive en las iglesias, dicen que en la iglesia crece el trigo y la cizaña. Pero aquí el Señor Jesucristo no está hablando de la iglesia. El Señor Jesucristo no está hablando de que la iglesia tiene que crecer trigo y cizaña. Miren lo tremendo. O sea, nosotros tomamos la parábola, enseñamos, le decimos, hermano, déjela que chisme, hermano. Que diga todo el chisme, porque si usted le dice algo, como ella es cizaña, la arranca y ella se lleva a los hermanos y las hermanas de la iglesia. Déjela que chismee. Y entonces dejamos que la hermana que está chismeando siga chismeando. Y el hermano que hace aquello, hermano, déjelo que se emborrache, hermano. No vaya a ser que usted lo redarguya, le diga que hermano, que la borrachera es pecado y que no vaya al reino de los cielos, y se enoje el hermano y se lleve al trigo. El Señor nunca dijo que en la iglesia tenía que crecer cizaña. Y es lo que hemos venido enseñando durante mucho tiempo en las iglesias. Que crezca el trigo y la cizaña, hermano. El Señor dijo que crezca el trigo. Por eso el Señor nos tiene que mostrar. Y yo tengo que entender lo que el Señor está diciendo en la parábola. ¿Se das cuenta? Ahora, habíamos dicho que la parábola del sembrador se está refiriendo al Padre y al Hijo en su resurrección. O sea, el Padre sembrando, entregando, dando al Hijo en propiciación de nuestros pecados, el Hijo resucitando y trayendo, siendo como primicias y trayendo con ello más fruto. Ahora, en la parábola de la cizaña, el Señor Jesucristo no se queda solamente con decirla, Él tiene que explicarla. Él decide, porque los discípulos dicen, explícanos la parábola de la cizaña. Ellos mismos le dicen. Entonces despide a la gente, entró Jesús en la casa y acercando a sus discípulos le dijeron, explícanos, versículo 36, la parábola de la cizaña del campo. O sea que ellos no la han podido entender, o si no, no le piden explicación. ¿Para qué se la entendieron? Ahora, el versículo 36, al versículo, ya te digo yo, al 43, el Señor Jesucristo explica la parábola de la cizaña. ¿Qué dice del 36 al 43? Dice, entonces despedida. No, del 37 entonces. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca
la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Miren lo tremendo, ¿cierto? Los discípulos dicen, explícanos la parábola del trigo y la cizaña. Qué bendición tan grande que el Señor Jesucristo explicó la parábola. Porque si no volvemos otra vez, quedamos sin entendimiento. No entendemos lo que el Señor está diciendo. Y nos tocaría rebanarnos la cabeza y darnos nuestra propia interpretación a lo que el Señor Jesucristo dijo en la parábola de la cizaña. Ahora, el Señor Jesucristo dice, el reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos es el reino de Dios. Es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Aquí ya el Señor Jesucristo no está hablando de la semilla como la palabra de Dios. Si te das cuenta, en la parábola del sembrador, la semilla es la palabra. En la parábola del trigo y la cizaña, la semilla son los hijos del reino. Los hijos del reino de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que el Señor está haciendo? El Señor Jesucristo vino a traernos a nosotros vida y vida en abundancias. Pero no solamente una vida abundante aquí en la tierra, sino aún más allá, a ofrecernos vida eterna. El Señor Jesucristo dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea que el Señor quiere lo mejor para sus hijos. Dios no quiere a nosotros darnos lo más malo. Él quiere lo mejor. El problema es que nosotros no sabemos entender qué es lo mejor. Porque para nosotros lo mejor es lo que yo quiero. Señor, para mí, Señor quiere un carro. El Señor te dice, ok, te voy a dar a ti. Hay un carrito viejo que del 56, del 58, un Ford, aunque gaste gasolina te lo voy a dar porque es el que tú necesitas. No, Señor, yo quiero un BMW porque tú me prometiste lo mejor. ¿Pero es lo mejor que Dios tiene para nosotros? No, es lo que yo quiero y creo que es lo mejor. Pero cuando el Señor quiere darnos lo mejor, quiere darnos vida abundante, quiere darnos lo mejor, Él escoge lo que a Él le parece y sabe que nos va a hacer de beneficio para nosotros. No algo que va a ser una piedra de tropiezo para nuestras vidas. Ahora, lo que el Señor dice, mire, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Yo vine a traer la palabra, sembré la palabra, entregué mi vida para que la gente me conozca, me reciban y empiecen a andar en una nueva vida. Que de tal manera que al que es, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A eso vino el Señor Jesucristo, a darnos una nueva vida abundante y una vida eterna. Ahora, los que recibimos al Señor Jesucristo en el corazón, los que recibimos la palabra, acuérdate la palabra del sembrador, que la palabra quedó sembrada a la orilla del camino, quedó sembrada entre espinas, quedó sembrada entre pedregales y quedó sembrada en buena tierra. El Señor Jesucristo vino para que todos lo conocieran. No hay persona en el mundo occidental civilizado que no haya escuchado hablar de Jesucristo. Hay muchas personas en el mundo oriental, desde el islamismo, donde se les está predicando el evangelio de Jesucristo. Hay personas entre las tribus indígenas que les están llevando el mensaje del evangelio de Cristo traducido al idioma de ellos. De tal manera que la palabra de Dios está siendo llevada a todo el mundo. O sea, que el Señor Jesucristo se está dando a conocer a todo el mundo. Pero ¿qué pasa? El Señor Jesucristo se dado a conocer a todo el mundo, pero hay personas que reciben, oyen, pero
como, o sea, reciben, oyen y les gusta, pero como son de corta duración, o sea, solamente así viene el diablo y les arranca. Dice la Biblia que estos son los que son sembrados junto al camino. O sea, que lo que Cristo hizo por ellos no tuvo ninguna validez. No lo que la palabra dice, lo que Cristo hizo. Acuérdate que Cristo es la semilla sembrada, es la palabra. Aquellos que están junto al camino escuchan hablar de Cristo, pero prefieren seguir caminando con Satanás. Viene Satanás y les saca, les arranca lo que escucharon y no tiene ninguna duración. Luego el Señor Jesucristo dice que los que crecieron fueron sembrados entre pedregales son aquellas personas que reciben la palabra de Dios con solicitud, escuchan hablar de Cristo, les parece, les convence, pero como no tienen raíz. ¿Qué es no tener raíz? Que no han profundizado en la palabra, no han conocido al Señor Jesucristo, son de corta duración, y cuando viene el sol, dice, cuando vienen los problemas, se secan, no tienen ninguna validez. Y es lo mismo lo que sembrar entre espinos. Aquella persona que cree en Cristo, que lo acepta como su suficiente Salvador, pero que los afanes de este mundo lo ahogan. No dejan que le entregue su vida a Cristo, todos sus problemas, ¿cierto? Pero el que es sembrado en buena tierra, cuando Cristo ha nacido en nuestro corazón, entonces da fruto. Y no solamente al 70 por 1, sino al 100 por 1. Eso es lo que nosotros tenemos que dar. Eso es lo que tiene que dar el cristiano, fruto. Ahora, cuando nosotros tenemos a Cristo, ahora el Señor Jesucristo nos está mostrando que están los hijos del maligno, los hijos de Satanás y los hijos del reino. Los hijos del reino somos los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Que estamos dando testimonio, mire esto, damos testimonio de lo que Cristo es en nuestra vida. Porque no todo el que es cristiano, dice ser cristiano, es cristiano. El Señor Jesucristo dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es eso, es dar testimonio. No es tanto que digamos, ay, el Señor, y Señor, y Señor, y que nosotros con la boca digamos algo y con nuestros hechos actuemos de otra manera. Por eso el Señor Jesucristo le decía a los fariseos, ay de vosotros hipócritas y fariseos, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, el verdadero Hijo de Dios es el que escucha la palabra y la cumple, ¿cierto? Ahora, estamos viendo que aquí nos está hablando de los hijos del reino, nos está hablando de los hijos dice, el mundo es el campo. Mire, el mundo, no la iglesia. La iglesia no es el campo. El mundo es el campo. Al mundo, el Señor nos mandó a predicar. El Señor Jesucristo no les dijo, aléjense del mundo. El Señor Jesucristo, cuando oró por sus discípulos, dijo, están en el mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal, que los guardes de Satanás, que los guardes del enemigo. El apóstol Pablo le dice a los corintios cuando le escribe, dice, les he escrito por cartas que no os juntéis con los fornicarios, ni con los borrachos, ni con los idólatras, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, porque entonces tendrían que salirse del mundo, sino que con aquellos que llamándose hermanos, mira, llamándose hermanos, son fornicarios, son adúlteros, son borrachos, son idólatras, son ávaros, son mentirosos, son todo esto que el mundo, llamándose hermanos, como decía mi hermana aquel día, que llegó el homosexual allá a orar, y decir, el Espíritu Santo me habló, se llama hermano, pero no es hermano. Y el apóstol Pablo dice, apártense de él, apártense de tal persona,
porque esa persona está contaminando nuestro ministerio. Es como dejar yo que una persona que ya sea un homosexual, ya sea un borracho, ya sea una prostituta, se suba a un púlpito a predicar el mensaje de la palabra de Dios o a dar un testimonio cuando su vida no ha sido cambiada. Yo tengo que redarguirlo. Y si se va a la iglesia, que se vaya. Pero el problema es que yo no lo redarguya, se quede ahí y yo le digo, no lo puedo redarguir porque tengo que dejar que la cizaña crezca con el trigo. El Señor Jesucristo no dijo que la cizaña iba a crecer en la iglesia. La cizaña está en el mundo. El enemigo está en el mundo. El enemigo persigue a los hijos de Dios. El enemigo está en contra de los hijos de Dios. Mire, todos aquellos religiosos de diferentes religiones que persiguen al pueblo de Dios, al pueblo cristiano, son enemigos de Dios e hijos del diablo. Así de sencillo, hijos del diablo, por más religiosidad que tengan y por más piedad que aparenten. Aquel que persigue a un hijo de Dios y lo odia y dice que es en el nombre de Dios, ese es hijo del diablo. Es hijo del diablo. Ahora, están ahí. El Señor no los está arrancando. ¿O sí? El Señor dijo, bueno, voy a destruir a una parte de Toronto, Ontario, donde está el homosexualismo, la prostitución, la borrachera, el lesbianismo, los ladrones, los idólatras, los avaros, los voy a borrar para que entonces solamente queden mis hijos. No, Él los deja. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Son hijos del diablo? Sí. ¿Éramos nosotros hijos del diablo? También. Yo era un hijo del diablo. Cuando yo consumía droga leyendo la Biblia. Era un hijo del diablo. Cuando me emborrachaba, mostraba todo eso, era un hijo del diablo. Aunque dijera que creía en Dios. Cuando hacía los altares a los dioses, toda esa cantidad de dioses que yo tenía. Entre ellos estaba Jesucristo, Shiva, Vishnu, y Krishna y todos esos dioses, Buda y todos esos dioses. Y yo decía que era hijo de Dios. Era hijo del diablo. Solamente cuando yo le entregué mi vida a Cristo y lo acepté como mi único suficiente Salvador, renuncié a la droga, renuncié al alcohol, renuncié a la idolatría, a la avaricia, a la hechicería, todo lo que yo practicaba, entonces pasé de ser hijo del diablo a ser hecho hijo de Dios. Porque Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. El Señor Jesucristo está diciendo que el campo es el mundo. Las cizañas son los hijos del diablo. Son aquellos que, pudiendo entregarle su vida a Cristo, pudiendo oír la palabra de Dios, pudiendo negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo, no lo hacen. Y el Señor los deja que crezcan. Sigan creciendo. Pero en mi iglesia, dice el Señor, no permitas la cizaña. No permitas. El apóstol Pablo le dijo, mire, apártense de eso. Y si alguno está haciendo algo malo, es un adúltero, señálenlo. Señálenlo, porque de pronto se avergüenza y entonces cambia su actitud. Yo tengo que señalarlo. O decir, esta persona está actuando de mala manera. Está actuando en contravía de la palabra de Dios. Y no podemos permitir que esto suceda. Ahora, el Señor nos dio las pautas. Llámelo aparte. Si no te escucha, llama a 2 testigos. Si no escucha con los 2 testigos, díselo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Y el Señor dio pautas para llamar a la iglesia, a un miembro de la iglesia. Pero el Señor dice, en mi iglesia no puede crecer la cizaña. La cizaña puede crecer en el mundo, porque está en el mundo. Y cuando el mundo pueda entender que yo vine para que tengan vida, entonces si se convierten van a ser trigo y van a dar fruto en abundancia. Ahí es donde estamos nosotros viendo. Estamos hablando de la fiesta de la cosecha. Ahora mira, hasta ahora vamos ahí, hasta ahora vamos yéndonos hacia allá. Pero ¿qué pasa? El Señor Jesucristo dice, mire, el trigo son los hijos de Dios. El Hijo de Dios
El verdadero Hijo de Dios es el que se humilla, es el que se entrega, es el que se niega. Una vez fue un hombre a un campo de trigo y le preguntó y vio un hermoso campo de trigo y veía unas espigas que sobresalían en el campo y se veían hermosas, hermosas las espigas allá paraditas, empinadas, sobresalían de todas esas. Y el hombre le dijo, ¿por qué esas espigas doraditas, hermosas, están paradas y sobresalen de las otras y aquellas otras están inclinadas? ¿Por qué las otras se doblan? Dijo, porque mire, esas espiguitas que están paradas, bien recticas, que sobresalen de las otras, no tienen fruto. Están vacías como la gente que está en el mundo, vacías. Y entonces se levantan, orgullosas, se creen los mejores del mundo. No hay fruto, pero las que se doblan son las que están llenas de fruto. Eso es lo que el Señor nos dice. El Señor Jesucristo dice, el que se humilla será exaltado. El Señor Jesucristo dice, el que quiera ser de ustedes el mayor, sea el siervo de los demás. ¿Es lo que nos estamos viendo en la iglesia hoy en día? El que quiera ser el mayor, sea el líder. Eso es lo que enseña la iglesia hoy en día. ¿Quieres ser mayor? Sea líder, hermano. Necesitamos líderes que estén por encima de la iglesia. Ya no se habla de siervos, no se habla de entregarse en el ministerio, ahora se habla de sobresalir en el ministerio. Entonces una iglesia donde el pastor es millonario es una iglesia bendecida, porque el pastor tiene plata. Una iglesia grande es una iglesia bendecida, porque es una iglesia grande. Se mira a la iglesia por números y no por fruto. Se mira a la iglesia por líderes y no por siervos. Ha cambiado el trasfondo bíblico por el trasfondo humano. Y es lo que el Señor dice, ok, mi iglesia tiene que ser diferente. Tiene que ser como yo quiero que sea, no como el hombre quiere que sea. El mundo, entonces volvemos, en el mundo está la cizaña, persiguiendo la iglesia. Pero cuando en la iglesia nosotros veamos que alguien que quiere ser cizaña, tenemos que amonestarlo. Porque necesitamos que la iglesia esté llena de gente que dé fruto, de trigo, para que cuando venga el día de la cosecha, porque es lo que estamos viendo, el Señor Jesucristo dice, vean, que dejen que crezca